Para nosotros, esta, se puede decir, esta victoria o este éxito en la lucha de los trabajadores de la agroexportación, es un resultado no de una lucha de repente de una semana atrás o de algunos meses. Esto es una lucha desde el año 2007. Desde el año 2007 nosotros los trabajadores incluso impulsamos una demanda anticonstitucional contra este régimen para llevarlo a presentar por por los señores estos de ICA que lo presentaron ante el tribunal y bueno, lo declararon constitucional a este régimen. Este, Desde esa época nosotros hemos venido luchando en movilizaciones pacíficas en Trujillo, siempre, siempre, siempre. Posteriormente también hemos presentado muchos proyectos al Congreso para la derogatoria, después lo hacían la modificatoria. Hemos denunciado al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, hemos denunciado a los mercados internacionales como por ejemplo Estados Unidos, el mercado europeo. Eh, Se ha hecho una serie de denuncias, se ha hecho denuncias en las asambleas de los pueblos. O sea, yo te enumero un montón de acciones que hemos emprendido durante todos los años, desde el año 2007 en adelante, que fue quizás en los momentos de mi inicio como dirigente. Y, y recuerdo que un poco ya lo hicimos sentir al gobierno peruano, ya fue en el año 2016 cuando el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se pronunció. Incluso le llamó la atención al gobierno para que eh, trate de explicar qué está pasando con ese régimen laboral agrario, en el capítulo 17, recuerdo que el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, desde esa época empezaron como que por ahí a, a empezar a ver el régimen, a tratar de modificar, de mejorarlo y desde ahí planificaron mejorar ya a un mes de vacaciones, mejorar un poco la remuneración y dado esta situación, el año pasado Martín Vizcarra mediante un decreto de urgencia y anteriormente ya el Congreso había aprobado, incluso el Congreso disuelto había aprobado la ampliación del régimen por 10 años más y Vizcarra mediante un decreto de urgencia lo aprueba y da inicio ya desde el año 2020, el 1 de enero, nosotros ya tenemos algunos beneficios como pasar de una remuneración de 36 a 39 soles diarios, el aporte de salud ya cambió de 4 a 6, y algunas cosas así, ¿no? O sea, con eso trataron de quizás contentarnos y, pensaron que ahí íbamos a quedar, pero nosotros siempre luchamos por la derogatoria, un proceso fundamental. Siempre nosotros hemos apoyado a personas para que ingresen a representar a los trabajadores. Recuerdo en los gobiernos de Ollanta, por ejemplo, apoyamos la clase trabajadora, esperanzados que ellos iban a cambiar. En esta última oportunidad apoyamos al doctor Lenin Bazán y es así que en junio de este año presenta el proyecto de ley para la derogatoria con pocas esperanzas porque casi todas las bancadas no estaban de acuerdo. Y ahí ha estado durmiendo en el sueño de los justos y bueno, ya se levanta la población de los trabajadores de ICA y, y eso como que nos sorprendió a nosotros porque allá casi poco estaban saliendo a las calles ellos, más éramos acá y entonces nosotros evaluamos y empezamos a mirar este, la posición de los trabajadores de ICA, lo empezamos a analizar si van a estar a la altura de responder y bueno, nos generaron confianza de que sí tenían una posición severa. Entonces decidimos nosotros este,
acompañar esa lucha desde acá y lo hicimos. Y bueno, creo que siempre se ha dado foros también, foros a nivel de los congresistas que siempre nos han venido apoyando. Recuerdo el congresista Hernando Ceballos, entre otros congresistas se han dado foros, conferencias en el Congreso, acá mismo en Virú, venían congresistas como el congresista Hernando Ceballos a escuchar a los trabajadores, ¿no? Sobre esto. Entonces, ya esto se iba cocinando, esta derogatoria se iba cocinando, pero con pocas esperanzas, pero este año ya con la participación decidida ya de parte de los trabajadores y trabajadoras de ICA y, y que nos demostraron su convicción, nosotros decidimos apoyar desde la libertad y bueno, eh, lo hicimos y bueno, en el primer día nada más acá pensaron eh, utilizar la represión para despojarnos de la medida de lucha y quizás intentar que esto fracase, que la intención de los trabajadores o la aspiración de la derogatoria fracasemos y no se dé, pero le salió el tiro por la culata. Lamentablemente perdimos a un trabajador, quien fue asesinado con un disparo de parte de la policía, pero eso indignó más a la clase trabajadora a nivel nacional. Em, y creo que son factores que podemos enumerar y también hoy día también tenía una entrevista en la mañana con un periodista en una radio local y le decía que también la prensa jugaba un rol importante porque en realidad acá en la provincia, por ejemplo, hay medios de comunicación que nunca han tocado el tema, pero que este medio, de este periodista que trabajaba, que me entrevistó el día de hoy, es como que se viera comprado el pleito de los trabajadores y su plan era de todos los días, régimen agrario, concientizaba a los trabajadores y hasta el último, y entonces hoy día yo sí lo reconocí, por ejemplo, la labor de la prensa, de los periodistas que se han comprado el problema, entonces han jugado muchos factores para hacer realidad esta derogatoria y y también quizás la acertada elección del congresista Lenin Bazán, que sabemos que aparte de presentar el proyecto de ley solicitando la derogatoria, ha tenido que buscar, consensuar y saber llegar también a las demás bancadas, a los demás congresistas, quizás utilizar algunas em, ideas para que pueda llegar y se ha hecho, ¿no? Entonces, ha dependido de muchos factores y de la participación de muchas personas, muchas instituciones que ya iban coincidiendo que este régimen era un régimen explotador, un régimen abusivo, discriminador, y creo que por eso se ha obtenido el resultado de 114 votos a favor de la derogatoria del régimen. O sea, ha sido muy fuerte, muy contundente la votación por la derogatoria. Yo creo que nosotros con eso hemos pasado automáticamente al régimen 728 y de ahí no nos vamos a salir. No vamos a permitir, esta es nuestra perspectiva nosotros, no vamos a salirnos del régimen 728 porque creemos que de alguna manera ahí nos sentimos un poco más protegidos. No vamos a permitir de ninguna manera que se nos genere o que se pretenda implementar un otro régimen agrario. No lo vamos a permitir. Si es que hubiese voluntad política de los congresistas o de la PCM que se quisiera analizar como por ejemplo una mejora salarial eh, dedicado al sector del agroexportación, bienvenido. Que se quiera, por ejemplo, mejorar algunos este, beneficios sociales, como por ejemplo un seguro contra todo riesgo por la misma complicación que tenemos nosotros que trabajamos en las empresas, muchas veces en áreas de riesgo, por ejemplo, con insumos químicos,
con máquinas, en el campo a todo sol, en el polvo, entre otros factores. Consideramos que a la corta o a la larga los trabajadores nos enfermamos con enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo. Entonces, mientras tengamos un seguro contra todo riesgo, quizás nosotros vamos a sentirnos un poco más protegidos porque vamos a tener algo que nos respalde cuando estamos mal o cuando estamos pasando complicaciones con nuestra salud. Sería mi posición, mi perspectiva y ya los trabajadores también lo han analizado, que eso sería para adelante eh, no permitir salirnos del régimen 728. En el mismo régimen 728 podemos agregar lo que te acabo de explicar, algunas mejoras, pero salirnos no, o sea, desde ya, hoy día también lo decía en un medio de comunicación, desde ya que los gremios empresariales, que los ministros o algunos congresistas pretendan hacer un nuevo proyecto de ley, un nuevo régimen agrario, no lo vamos a permitir los trabajadores. Eso desde ya creo que debe quedar claro para que más adelante ya no tengamos más problemas, que se mejore en el mismo régimen, ¿no? Porque también el gobierno, los ministros de Agricultura creo que han manifestado de que se quiere hacer un reglamento específicamente para el sector de la agroexportación, pero eso tendrá que pasar por este, una consulta a las bases de los trabajadores para evaluar lo que no sea lesivo y si es lesivo tampoco lo vamos a permitir.